Muy buenas, un gran saludo. Toda la gente que nos ven y nos escuchan en su momento en Onda Fuerteventura y nos ven en Mírame Televisión y más tarde pues en las redes sociales, una vez que se publique en Onda y en Mírame Televisión. Hoy estoy aquí con un compañero de tareas. Él es más viejo que yo en las tareas de radio, tiene mucha más experiencia, radio y televisión. Ya él contará sus inicios y demás. Y estamos haciendo pues un repaso de todo el personal que estamos aquí, unos trabajando, otros colaborando y otros y demás, pues con este tema de la pandemia, de la COVID o el COVID-19, como digamos, pues estamos aquí un poco más cercanos y no tan a distancias de otros lados, tomando las medidas de precaución sanitarias y demás que nos manda la autoridad sanitaria en este caso. Ángel J. Montañez Domínguez, muy buena. Muy buenas, Rafael, ¿cómo estamos? Pues yo bien, ¿y usted? Yo estoy de maravilla, me siento muy a gusto, estamos en unos tiempos complicados, pero bueno, también nos están enseñando cosas. Bueno, Ángel, un montón de gente te conoce, tanto por radio como por la tele también, porque también tuviste tus inicios en la tele y demás, pero naciste en Puerto Rosario, municipio de Puerto Rosario, concretamente aquí, sería en la clínica, pero luego toda la vida viviendo en Los Estancos. ¿A qué colegio fuiste? ¿A Los Estancos, a Tetiro? ¿Dónde te tocó cuando pequeño? Bueno, voy a darte un detalle. Yo no nací en la clínica porque cuando yo nací creo que no habían clínica. Eran los médicos. ¿Tan viejo eres? Sí, lo que pasa es que tengo una ventaja sobre el resto y es que yo nací un 29 de febrero, por lo tanto cumplo años cada 4 años, por lo tanto tengo ese privilegio de que tengo años. Bien, bueno, yo no nací en una clínica porque en Fuerteventura no habían clínicas, estaban los médicos y además las que hacían un gran trabajo, que eran las parteras, las que ayudaban a las mujeres a traer los niños al mundo, fue la que me ayudó a yo llegar a este mundo. Gracias a mi madre, y fue Cipriana. Cipriana fue, bueno, que en paz descanse. ¿Que procede también de Los Estancos? Bueno, ellos son de la Matilla. Ajá. Pero no tiene nada que ver con la familia Herrera, ¿no? Sí, sí tiene que ver porque Cipriana se casó con un hermano de mi abuela que se llamaba Castro Herrera. Y entonces son allegados. Entonces ella era una mujer muy preparada, con mucha energía y tenía esa capacidad de ayudar a las parturientas a tener a sus niños. Sí, pues de aquí vaya un saludo para ella donde esté y para toda su familia, porque bastante trabajo, tanto en Los Estancos como en Tetir, igual lo que tú decías antes, que nombraste La Matilla, igual algunos pueblos como el Time, Guijey y toda esa zona. Puedo decirlo también lo de las parteras que me recordaste, porque el día del homenaje a mi abuela y a todas las mujeres, el día 8, también fue partera e incluso atendió a alguno de los familiares de Juanito Rodríguez, el panadero, porque me lo recordaba el otro día, Pepito, el carpintero. Bueno, Angelito, te preguntaba, ¿al colegio, Los Estancos, Tetir, cómo? No, yo hice mi primera parte de colegio que empecé tardío porque además antes no se usaba lo que se usa ahora, que es poner a los niños ya de la más tierna infancia en los colegios o en las guarderías. Yo empecé con el colegio con 7 u 8 años, creo, y empecé en La Asomada, en el colegio que está ahí en el Valle de Haifa, que era un local de Juan José Felipe. Y ahí empezamos con las clases mixtas, con niños, niñas. ¿Y eran 2 aulas? No, era una aula sola. Ahí estábamos todos mezclados, muy bien. Y bueno, los profesores, recuerdo por ejemplo a Eloísa, que fue una profesora que tuvimos que era de Lanzarote. Una de mis últimas profesoras fue Kela Betancor, la mujer de Tomás Domínguez, en paz descanse, ¿no? Kela está ahí y bueno, alguna vez la veo y la saludo, porque tenemos ese recuerdo grato de esa primera parte del colegio. Luego hice en Puerto del Rosario y luego otro, digamos, aprendizajes o estudios a nivel autodidacta o simplemente pues acudí a Radio Beca también en algún momento para formación. Estuve estudiando auxiliar administrativo de noche en el instituto que ahora es el IES Puerto del Rosario. Bueno, tuve un periplo de estudio. Y aparte mi formación como autodidacta, por lo menos a lo que es a nivel radiofónico, recuerdo que comencé en Radio ECA, cuando Radio ECA tuvo el primer estudio de radio que hubo en Fuerteventura, que ahora es la Universidad Popular. Ahí comenzamos un programa curioso que se llamaba Te Verite, que ahí estaba, bueno, pues
desde Juan Pablo Nóbrega, recién llegado en este 2021-2020, que llegó a Fuerteventura de estar 20 y pico años en Nueva York. Y ahí estaba, pues también participó Antonio Cabrera, participó José Miguel Barragán, hoy vinculado a la política, y bueno, Sierra y muchísima gente que participamos en ese programa que se llamaba Teverite, y era la primera vez que Fuerteventura tuvo protagonismo radiofónico a nivel regional, porque se emitía para regional a través de Radio ECA. Sí, sí. Además en amplitud modulada, en AM, que más tarde se pasó a FM, ¿no? Sí, en ese momento ya tenían FM porque Radio ECA empezaba a contar con lo que era el repetidor en la muda. Sí. Que tuvo sus temas de tensiones a nivel más bien de los ecologistas, ¿no? Pero bueno, al final era una antena que lo que trataba era de llevar la cultura y la formación a todas las personas que necesitaban de ello, ¿no? En los que me incluyo. Yo hice una parte de mis estudios también gracias a Radio ECA. Y bueno, aquello fue una de mis primeras experiencias radiofónicas. Allí estuve con Heriberto, que llevaba también la parte técnica de lo que era el mantenimiento de baja y alta frecuencia, y ahí estuvimos haciendo programas a nivel regional, grabándose y luego se emitían, se enviaban a Gran Canaria. No es como ahora funciona de otra manera, ahora todo este tema está cambiado totalmente. Las casualidades de la vida, Ángel, y recuérdame que te diga algo de la asomada después del colegio, la casualidad de la nombraste a Heriberto, a mi hermano, y Heriberto estuvo ahí llevando el mantenimiento porque él trabajaba en Telefónica y llevaba el mantenimiento de las emisoras. Pero fíjate, Heriberto, en la época que se descubrió esa montaña para enlazar con Las Palmas a ver si llegaba en FM, fue aquí el Menda Lerenda, porque el señor Arregui era el encargado de Radio ECA, en la planta técnica también, y también el encargado responsable de electrónica, en este caso, de la Telefónica, y por eso lo conocimos ahí al señor Arregui, no recuerdo ahora el nombre, y la verdad es que hay una historia ahí tan grande, y yo hice la prueba con Mesa y López, con dos walkie-talkies, porque ahí se enteraron que yo era radioaficionado, igual mi hermano Heriberto pues le comentó algo, hicimos un enlace con un walkie-talkie desde Mesa y López, él en la azotea y nosotros aquí en la montaña de la Muda, y vimos que la señal era buena, y ahí se quedó Radio ECA, lo que tú decías. Pero Angelito, volviendo al principio, a los inicios del colegio y demás, tú a ese colegio que estuviste, ¿hace muchos años que no pasas por ese camino, o hace muchos años, para decirte una anécdota que me ocurrió el otro día, hace pocos días, una semana? Bueno, yo paso por ahí porque a veces que mi familia vive en Los Estancos y suelo tener varias opciones para llegar hasta la casa, ¿no? Mis hermanos viven ahí en Los Estancos, mis padres también vivieron, que en paz descansen, ¿no? Pero cojo o la parte que enlaza Tetir por la montaña, o voy por la carretera que va por delante del tanatorio, sube por el cementerio, coge la asomada, y cuando voy por ahí, si miro a la izquierda, subiendo arriba, veo lo que fue mi antiguo colegio digamos, de infantil, ¿no? Aquello creo que se ha convertido en algo de caballos o alguna cosa, no sé, porque la verdad es que no he estado allí porque es un tema privado y también tiene su valla, y pues no me gusta, ¿no?, meterme en estos temas. Yeah. Pero bueno, lo veo y lo recuerdo. Fue una época bonita, era otro momento. De Los Estancos teníamos que ir 4 veces. Íbamos la primera por la mañana, luego veníamos a almorzar, volvíamos después de comer y luego volvíamos por la tarde a casa. Luego en esos momentos de casa que llegábamos por la tarde, aprovechamos para quedarnos a jugar un rato a los juegos que se llevaban a cabo en ese tiempo con los hijos, con Pepito Orama, Agustín, Santiago, y con todo el grupo de chicos de Los Estancos con los que iba a clase, y con ellos pues juegos de niños. Nos íbamos a hacer casitas, a jugar a la billarda o hacer lo que hacían los chicos en ese tiempo, que era pasar un ratito entretenido por la tarde. No habían lo que hay hoy, ¿no? Era otra forma. Cuando terminábamos las casitas al pueblo, no salimos al final ninguno, ni arquitecto ni ingeniero. Yeah.
rompíamos todas las casas y volvíamos a empezar de nuevo. Bueno, el comentario de si habías pasado o no con el coche, por supuesto, pero para ver cómo era el colegio tú antes, yo no lo conocía, sinceramente, sí, lo había visto fuera, pero no sabía ni que era un colegio. Más tarde o cuando fuera hubieron más caballos, vallaron aquello de caballo y tal, pero ahora aquello está semi-abandonado. Es verdad que tiene allí como un muro y tiene una valla, pero se puede ir por fuera de una gavia. Te lo digo porque el otro día yo le hice una entrevista a un señor que nació en La Asomada, igual nació en Puerto Rosario, como tú dices también, pero él dice que nació en La Asomada a través también de una partera, y se llama Manuel de Paz Cabrera, que a los 13 años, desde La Asomada, pues emigró a La Palma, y de la isla de La Palma fue a Venezuela, y ahora con 77 años está en la isla de Fuerteventura. Bueno, y recordando todo aquello del colegio de más, nos da por pasar, y pasamos a ese aula. Por eso te digo que si eran 2 aulas y la casa está pegada, donde nació él, que es de la familia de Isá. Bueno, pues están ahí todavía como si fueran del primer día las pizarras en la pared. Ah, sí. Qué simpático. No, bueno, no he estado, pero si tengo la oportunidad iré y me haré una foto. Sería un recuerdo interesante. Yo recuerdo de la Escuela de la Asomada, que fue la primera ubicación de la Virgen de Fátima, que hoy la tienen allí venerando en la Asomada, porque se trajo esa imagen y allí, bueno, como no había ermita, creo que todos los viernes se rezaba el rosario por la noche y se tenía una luz de gas arriba, ¿no? Porque, bueno... No había luz. No había luz y no había ermita. Entonces la imagen de la Virgen de Fátima estuvo allí mucho tiempo hasta que se completó la ermita y luego se llevó a la primera ermita pequeñita que se hizo, que ahora la iglesia de la Asomada consta de dos naves. La primera, que es la pequeñita donde se comenzó, y luego la otra, que es la que se amplió luego, ¿no? Y luego tiene su centro cultural, de actividades y todo. Bueno, todos los pueblitos tienen sus herramientas para el ocio de la gente del pueblo, ¿no? Yo quiero decirle aquí que vaya un saludo, un abrazo radiofónico y televisivo, lo que queramos, a toda la gente, familias, amigos y todos los que viven en La Asomada. Hay gente que se ha ido de Puerto, se han venido de otro lado y están en La Asomada. Pues un gran saludo y un abrazo para todos. Angelito, ya más grandito, tú ya desde pequeño tenías la inquietud de la radio, pensabas en estudiar electrónica, en ser locutor. En este caso, no sé si tu primeros inicios, aparte de Radio ECA, más tarde Radio Archipiélago, no sé si llegaste también a estar en Radio Fuerteventura. ¿Cómo fue? Indica un poquito, Angelito, la historia. Bueno, yo empecé en la radio en ECA, ¿no? Luego de ahí, porque no había otras emisoras en Fuerteventura. Luego llegó Radio Fuerteventura, que estaba en la calle Cervantes. Y luego, después de un periplo de estar en ECA, que estuve, pues creo que fueron 3 años o así, era un convenio para ese programa de Teverite, a mí me tocaba la parte técnica. Luego ya me incorporé, estuve en Radio Fuerteventura, estuve en Crónica, estuve en Archipiélago mucho tiempo trabajando y casi 5 años en la dirección del medio. Estuve con Aníbal, que es precisamente el edificio donde hoy está Onda Fuerteventura. Allí hacía Aníbal una experiencia de televisión local. Pero que antes empezaste en La Charca, ¿no? Sí, claro, es que antes el estudio de la televisión estaba en La Charca y luego se pasó aquí. Y aquí hacíamos, bueno, pues una televisión local con entrevistas, con foros, con participación de pues todas las personas que estaban vinculadas a la actualidad local de ese momento. Hicimos esa experiencia. Yo creo que estuve haciendo esa televisión, no sé si fueron 15 o 20 años. Estuve bastante tiempo. Y hacíamos exactamente lo mismo que se hace ahora aquí, que era grabar las entrevistas en Archipiélago y luego se emitían por televisión. Eso fue una última parte. Luego, bueno, pues Aníbal falleció. Y bueno, se toma otros derroteros, la familia organizó las cosas pues como tenía que organizarlas y ahí estamos, ¿no? Y bueno, pues radiofónicamente hay muchas anécdotas en el ámbito radiofónico porque por lo menos a mí ha sido una cosa que me ha llenado mucho en mi vida. Yo creo que cogí el vicio a la radio cuando mi padre estuvo trabajando 7 años en el Sáhara, en cubiertas y tejados como muchos majoreros,
y me trajo una radio. Una vez me trajo una radio de regalo, una radio de esas que eran chiquititas así. ¿Con el estuche de cuero? Exactamente. ¿Era un Sanyo o algo de eso? Sí, bueno, no sé, algo así. No recuerdo la marca, pero recuerdo, ¿no? Y bueno, de todas maneras, a mí me gustaba mucho la radio de siempre. Miraba con curiosidad el invento, porque una buena costumbre que había antes en las casas era que como no había televisión y había otros medios de distracción que los que hay ahora, las fiestas no eran tantas, la gente acostumbraba a sentarse en los bancos, en las casas que tenían preparados, y había, después del rezo del rosario, había esa tertulia de lo humano y lo divino, ¿no? La gente hablaba de sus cosas, de sus problemas. A las 8 o las 9 de la noche llegaba el parte de Radio Nacional y todo el mundo estaba atento para oír ese parte y saber qué pasaba por esa España nuestra, ¿no? Ángel, ¿sería antes o después de rezar el rosario? ¿Nunca llegaste a rezar el rosario con la familia? No, sí, en algún momento lo recé con la familia, claro, pero era la última parte para cerrar la noche, se oían las noticias. Y las noticias era Radio Nacional de España porque no había otra cosa. Y creo que desde ahí ya tuve una inquietud por ese medio. Y luego ya cuando mi padre me trajo ese transistor desde el Sáhara, ya remató la faena porque yo ya me acostaba por la noche con él. Yo no había censura que yo oyera la radio, me la llevaba para acá, para allá. Empezaron a resurgir las radios a nivel regional como Radio Atlántico, Radio Las Palmas, y bueno, y la primera emisora en FM que estuvo en Canarias, que fue Radio Lanzarote, que yo recuerde, fue la primera que incursionó en la frecuencia modulada, y ya me apegué a la radio como un medio también de evadirte, porque la realidad no era tan maravillosa porque las cosas eran como eran. Las familias se dedicaban a trabajar el campo, compensado con lo que hacía el cabeza de familia, que era trabajar fuera, en lo que hubiera. Mi padre trabajó muchos años en el muelle, trabajó de albañil, era un hombre que no le tenía miedo al trabajo y hacía lo que hiciera falta. Y por último acabó pues trabajando en jardines en el ayuntamiento y ahí se jubiló. Mi padre... Como se dice aquí, estaba siempre pegado, porque yo recuerdo que terminaba el trabajo, un saquito, lo que fuera, una bolsita y caminando hasta los estancos. Sí, bueno, era lo que había. Yo siempre recuerdo la anécdota ahora que estamos moviéndonos con tanta tecnología y usamos el teléfono para todo, para cualquier cosa del banco, para comprar, porque te llevas una aplicación o pides la compra online, yo qué sé, está todo súper automatizado, ¿no? Y entonces yo decía, si mi abuelo levantara la cabeza, que mi abuelo era uno de mis abuelos, Pascual Domínguez, que fue el que yo conocí, porque mi abuelo José Montañés falleció siendo mi padre muy niño, no sé si tendría 3, 4 años, falleció recogiendo lo que eran las gavias, preparándolas para que entrara el agua. El hombre debería estar tocado porque le dio una neumonía y eso fue lo que acabó con su vida, ¿no? Y dejó un montón de niños detrás, que luego mi abuela Rosario pues Rodríguez se encargó de sacarlos adelante, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la historia de mi familia, que bueno, hay una vinculación. Yo decía lo de mi abuelo porque claro, si mi abuelo viera hoy que no tenía que ir a coger la guagua, bajaba a Puerto, como tenía que ir a la Caja Insular para los temas de las perras, pues alucinaría de que todo se hace y con plástico, ¿no? Sí. Bueno, era una cosa increíble, ¿no? Bueno, eran otros tiempos, estamos en unos tiempos mejores a pesar de que estamos en la situación que estamos, pero las cosas son más fáciles. Angelito, tú cuando estabas en casa se levantaban por la mañana tempranito, a lo mejor para ir al colegio o para ir lo que fuera, o más tarde. ¿Recuerdas algo que comentaban tus padres, llámese tu padre, tu madre o tus hermanos, lo que fuera? ¿Se percataban si ocurría algo en el pueblo sin avisarse? ¿Ustedes notaban que pasaba algo o llegaste a que te lo comentaron tus padres? No sé si me explico. Sí, te he entendido perfectamente. No, bueno, lo que pasa es que normalmente cuando ocurría algo en el pueblo, si era un fallecimiento o cualquier situación de estas que era muy grave, el sistema era tocar las campanas. O sea, no había otra fórmula. Era como la especie de los WhatsApp de hoy, pero en forma de sonido. O sea, empezaban a tocar las campanas y cuando iban doblando campanas, mi madre decía, alguien falleció. Sí, que para incendio también me acuerdo. Tocaban lo que se llamaba rebato, ¿no? Que era otro modo de tocar que era más alarmante, ¿no? Y entonces la gente decía, bueno, pues hay un incendio, se está quemando algo.
Esa era la fórmula. Luego la otra, la de compartir cosas, se hacía en ese plano de reunión de vecinos que se reunían ya a la caída del sol. Los mayores encendían sus pipas y los no tan mayores encendían sus cigarros, los que fumaran, y ahí hablaban de todo, de cómo se presentaba el cultivo, de cómo estaba la sementera, de cómo estaban las aljibes con agua, o si no había agua y tenía que venir el barco a auxiliar a los majoreros el aljibe para remediar la sed que había en Fuerteventura en algún momento dado, ¿no? ¿Recuerdas algo de la piedra cal? Sí, de la piedra, sí, claro que recuerdo de la piedra cal. Mi abuelo, aparte de dedicarse a la agricultura, porque mis abuelos eran eminentemente agricultores, por eso yo siempre digo que hablando de aquellos tiempos, de los años 60 y algo, que en Fuerteventura no se pasaba tan bien, digo, en casa de mi abuela nunca faltó comida, porque mis abuelos hacían muchas tierras, entonces había comida. Pero bastante, o sea, quiere decir que cuando llovía, mi abuelo cultivaba muchísimas gavias, muchísimos cercos, había mucho trigo, mucha cebada, muchas legumbres, cabras, palomas, cochinos, había de todo, o sea, lo único que faltaba, gallinas, lo único que faltaba a veces que hacían los trueques. Mi abuela me mandaba a la tienda, me decía, mi niño, vete a la tienda a casa de Juan Herrera, o a Domingo, en el de la Asomada, y lleva este queso, lleva huevos, y allí los cambiaba por... ¿Y sin nevera? Sí, claro, no había nevera. Recuerdo que la gastronomía estaba muy ligada en los fríos, y cuando se mataba un cochino, por ejemplo, que existían los tiempos de matanza que ocurrían justo con las fiestas principales, la de los estancos estaba ligada a la de Santo Domingo en Tetir, y se hacía la matanza, se hacían los pucheros, se hacía todo lo que tenía que ver con el compuesto de hígado, que a mi abuela le salía muy bien y a mi madre también, y las morcillas, bueno, se aprovechaba de todo, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando se hacía lo del cerdo, se hacía en la caldera en una caldera, luego se quedaba toda llena de grasa, y de ahí iban sacando para luego hacer la fritura. Se guisaba a media. Y bueno, con todo eso, el gofio, con frutas, con todo lo que era de temporada, porque había muchas higueras, las higueras estaban cuidadas, daban muchas frutas, las tuneras, higos, duraznos, o lo que ahora serían los melocotones. Había mucha fruta, cuando llovía había de todo. Fuerteventura es una isla maravillosa, es muy rica, lo vemos cuando llueve 4 gotas, que automáticamente empieza a reverdecer toda la isla. Por lo tanto, yo digo que Fuerteventura es una tierra increíble. Yo cada vez estoy más enamorado de Fuerteventura. Bueno, Ángel, mirando a tu cámara, hay una blanca y otra negra, pues a la negra, lo que tú quieras decirle, yo te agradezco de verdad que hayas estado este ratito conmigo aquí para el programa Rincón de Tamariche. Bueno, y ya lograr. Sí, pero como el tiempo es el tiempo, y son instrucciones que me dan, y ya te pasaste. Así que pasa a cámara lo que tú quieras decirle. Gracias. Bueno, nada, gracias a todas las personas que durante todo el tiempo en mi labor radiofónica o cualquier otra labor que he hecho en mi vida me han apoyado. La verdad es que no he encontrado nunca obstáculos en mi vida. Todo el mundo me ha ayudado muchísimo cuando lo he necesitado, en el sentido del apoyo, incluso el apoyo personal, el apoyo moral, que eso es muy importante, lo he tenido. Así que, y a nivel de radiofónico siempre, y de televisión también. Muchísimas gracias a todos, que tengan siempre y disfruten de mucha salud y felicidad. Es mi deseo para todos. Gracias. Salud y felicidad. Con eso nos despedimos con Angelito J. Montañés Domínguez. Vaya un saludo para todos. Como yo siempre digo, viva nuestros pueblos, viva nuestra gente, y en nuestra memoria pasado y presente. Hasta la próxima. Adiós.